Bueno, profesor Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la intención de esta entrevista es proporcionarle a usted una serie de preguntas y usted entra en la categoría de gestor cultural. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, eh, usted pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito cultural, como gestor cultural. ¿Puede comentarme sobre cómo ha llegado a alcanzar esa influencia eh, como gestor cultural? Bueno, la gestión cultural, sobre todo en el contexto del Caribe, del departamento en que nosotros estamos, en el Atlántico y la región, eh, es una cosa sobre todo del hacer, más que formativa, porque de hecho no conozco como tal una carrera profesional, pues en la cual se pueda estudiar directamente de la gestión cultural. Entonces está como muy ligada al hacer, eh, sobre todo acá en nuestro contexto, como te decía, regional. Eh, un poco cómo se da en mi caso particular. Pues mi formación es la de artes plásticas. Eh, pues uno en la carrera, en su plan de estudio, en su pensum, pues uno revisa un poco esas asignaturas de la gestión cultural y, y pues no la profundiza como se debería, pero sí la ve uno dentro de la carrera. Entonces, digamos que de ahí parte un poco el interés por ese ámbito de la gestión cultural, en mi caso. Y por otro lado también está el hecho de que, ¿cómo te diría? ¿Cómo te explico bien para que entiendas esa idea? Eh, pues el hecho de que el mercado del arte en el contexto Caribe, en la ciudad, quiero ser como más amplio, como para no quedarme únicamente en Barranquilla, sino que por eso te digo, te hablo de la región, eh, porque digamos, la tendencia es igual. No es que en Santa Marta están mejor y en Cartagena no. La tendencia es similar. Por eso te hablo de región. El mercado del arte es casi nulo. Eh, pues tú puedes ver que las galerías de arte, pues en la ciudad, en el caso particular de Barranquilla, funcionaron como hasta finales de los 90, pues producto de una época pues en la que en la ciudad circuló mucho dinero, pero en la actualidad no hay. Entonces esto hace parte también pues, del circuito y del engranaje de la comercialización del arte. Entonces en Barranquilla, pues dada esa carencia y dada también la falta de otros espacios en los cuales pues, un artista pueda generar recursos para poder eh, sobrevivir o mantenerse produciendo, pues también están otros campos como el de la curaduría y como el de la gestión cultural, que también, pues una persona que estudia artes plásticas y específicamente en el caso de la Facultad de Bellas Artes, que como te digo es algo que se introduce en esta carrera, pues debería o debe estar como preparado para incursionar en estas otras disciplinas que son como muy cercanas a la principal, que es las artes plásticas. Entonces, pues dada esa circunstancia, pues yo alterno entre mi profesión, que es la de artes plásticas, que pues debería estar produciendo obras, con la de la gestión cultural. ¿Por qué? Porque eh, el campo, yo no sé si llamarlo campo del arte, porque realmente es una palabra muy grande, pero realmente el sector, hablemos del sector, el sector de las artes,
está muy reducido. Entonces, pues no, digamos, uno, pues le queda mucho mejor incursionar en el campo de la cultura, que son campos cercanos y muy hermanos, a que, qué sé yo, a dedicarse a vender productos distintos al arte, ¿sí me entiendes? O dedicarse a, pues, a otro tipo de empresas. Entonces creo que es mucho mejor apostarle, desde mi caso, o por lo menos yo lo vi así, al plano de la gestión cultural, que no es tarea fácil tampoco es tarea fácil de ser un gestor cultural eh, en la región y mucho menos en Colombia, eh, porque también es producto de una autogestión, de estar buscando todo el tiempo recursos. Y bueno, también por otro lado, pues yo dije, pues con toda esta experiencia que estoy como recibiendo en la universidad, no sería como justo eh, dedicarme enteramente a la producción de obras, sino que también pues uno debe vincularse como a otros procesos, porque como te digo, ¿de qué te sirve tú dedicarte enteramente a producir obras si no tienes quien te las compre? En este contexto de la región y de la ciudad del cual te hablo. Entonces, tienes que salir indiscutiblemente tienes que salir y abrirte a otros campos, porque el de la producción, únicamente el de la producción de obras no es suficiente. Algunos alternan también, por ejemplo, con la docencia, con los procesos formativos. Es también una variante que se da con otras personas pues, que son egresados de ese programa en el cual yo estudié, y otros pues lógicamente se dedicarán a otras disciplinas muy distantes a las del arte y la cultura. Pero entonces yo lo vi desde ese punto de vista. Pues yo lo vi así, eh, consideré que no era prudente o digamos, ni siquiera prudente, o sea, era una cuestión de también de supervivencia, por utilizar esa palabra, es una cuestión de supervivencia, porque pues gracias a eso también pues yo tengo que decírtelo aquí, también he obtenido pues varios recursos, no han sido grandes, pero he por lo menos obtenido algunos ingresos mediante la gestión cultural, que seguramente en ese momento te estoy hablando estoy hablando como recién egresado, que seguramente en ese momento dedicado exclusivamente a la producción de obras no iba a lograr. Además que también la gestión cultural que yo he estado practicando ha sido como en esa línea de la formación cultural y artística, sobre todo con población infantil. Entonces, bueno, también con otro tipo de públicos, pero también sobre todo durante un buen periodo lo hice con población infantil, entonces también es como una especie de aporte que uno también hace pues, con el fin de fortalecer el campo y el sector de las artes y la cultura y de la formación de público, porque es que eso también es algo paradójico, porque como yo te decía, pueda que un estudiante que egrese del programa de artes plásticas pues tome la decisión de dedicarse enteramente a producir obras, lo cual es totalmente válido, claro que sí, pero debe tener en cuenta también que el público en este contexto no está formado. Entonces, si no tiene formación de público o no tiene público para que su obra circule o para que su obra se comercialice, pues el circuito no está completo. Entonces, por eso también es necesario eh, que otras personas también se arriesguen a, a incursionar en otros campos distintos a la producción artística, porque son necesarios, es decir, en este engranaje
en este ecosistema, en este circuito, se necesita al periodista cultural, se necesita al educador, se necesita al gestor cultural, se necesita al galerista, se necesita al crítico o al escritor o al periodista. Entonces todas esas cosas son necesarias. Y si todos nos vamos por el camino de la producción de obras, pues el contexto o el circuito local no va a funcionar bien. Usted ha dicho una serie de cosas muy interesantes, eh, porque la verdad de ahí nace el hecho de querer formar público, ¿no? Es decir, esa prueba piloto que les realizamos a estos estudiantes, uno se pregunta, uno formándose como educador, lo esencial, al menos pensaría yo, es formarse en el arte local y descubrir eh, todo lo concerniente a esos lenguajes del arte, la música, el teatro, la danza, la pintura, y tener al menos una idea del contexto en que se encuentra uno para poder formar público, ¿no? Y hablar un poco de lo que usted dice, de ese engranaje, de ese ambiente donde una cosa se entrelaza con la otra y así pues eh, cada, digamos, cada público, artista, gestor cultural, público obtiene su parte, ¿no? El artista tiene su remuneración, pero el estudiante obtiene el conocimiento, la apropiación de su propia cultura, ¿no? Y cada uno, pues, tiene su parte. Y eso es ahora de lo que hablaremos un poquito más adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su papel en el ámbito cultural de la ciudad? Bueno, sí, esa pregunta va un poco en lo que estábamos conversando, y es que, bueno, actualmente pues el papel o el rol que yo desempeño es el de educador de museos. Estoy al frente de un área educativa, eh, y bueno, allí en esa área educativa, pues el fin o digamos eh, la intención mayoritaria de ese proceso educativo que hace el museo, por un lado, pues es el de formación de público. Eh, por otro lado, pues también trata de fortalecer o de estimular o de interactuar con eh, con el ecosistema del arte local, porque claro, las actividades en su mayoría tienen participación de público de Barranquilla. Ahora, pues dada la virtualidad, hemos logrado tener asistencia nacional y también un poco internacional, pero pues la razón de ser del museo ha sido la ciudad, Barranquilla. Entonces, en ese sentido, pues desde esa área o desde esa plataforma en la cual estoy, que es la institución, que es la institucional, eh, pues mi trabajo o mi gestión ha sido pues la de mantener una agenda educativa regular, o periódicamente, pues no solamente para artistas, sino también para público en general, y, y sobre todo en esas líneas pues, del arte y de la cultura, aunque también a veces nos comprometemos con otros temas distintos como pues, el medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, temas que son un poco eh, de otro tipo de problemáticas, pero también desde la institución del museo pues nos comprometemos con ellos. Es decir, no, estamos abiertos también a otro tipo de posibilidades temáticas que se abordan desde la institución, pero sí, pues yo creo que el rol o mi función ahí en el museo ha sido como
de impulsor o de formador, y pues también de gestionar una agenda cultural, educativa. Ok, señor Eduardo, la siguiente pregunta, ¿me escucha? Sí, Sara, te escucho perfecto. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles considera usted que son los artistas más representativos que ha pintado sobre el Carnaval de Barranquilla? Esa pregunta está difícil, eh, porque bueno, eh, como tal, representativo, o un pintor trascendente en la historia del arte colombiano, pues yo te podría decir que no lo hay. Pues en el caso que mencionaba Jesús, que está Lorca, pero él tuvo algunos momentos donde trabajó sobre el carnaval, pero no fue como enteramente crucial dedicado al carnaval de Barranquilla. Y así hay otros artistas, pues el mismo Figurita, Rivera, que perteneció al grupo La Cueva, o el mismo Alejandro Obregón, tienen como una o dos obras en las cuales representan o tratan de reflejar alguna temática del carnaval de Barranquilla. Pero pues si tú me lo preguntas a mí, pues yo te diría que la representación del carnaval y de las artes plásticas pues ha sido de momentos en los periodos de diversos artistas, pero no ha sido como una temática profunda o por la cual tú destaques o llames o por lo menos ¿cómo te diría? Tildes o, o identifiques a un artista como como el artista del carnaval, ¿no? Han sido momentos en la obra de varios artistas. Ok, profesor. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que hay unos otros? Porque bueno, porque ajá, yo puedo decir, bueno, hay un pintor en el barrio bajo que es Nito Cecilio, que durante mucho tiempo pues está dedicado a trabajar esto, pero él es pintor. Entonces, una cosa es ser pintor y otra cosa es ser artista. Es como un debate que ahora en el cual no vamos a entrar, eh, y no tiene nada que ver con la academia ni con, ni con lo formativo. Pero sí, o sea, Nito es un pintor local, netamente local, seguramente muy popular en la ciudad, pero su obra no trasciende más allá de la localidad. ¿Sí me entiende? O sea, su obra, no estoy desmeritándola para nada y pues no la conozco completamente, pero es decir, su obra no va a circular en ferias de arte nacional ni internacional, ni tampoco, qué sé yo, va a estar en colecciones del museo ni del Banco de la República, porque digamos que hay unas especies de cualidades y estándares, entre comillas, Criterios, diría. y sí, criterios también, sobre todo que se circulan como dentro de ese mercado del arte colombiano que también tiene gran parte de eso. Y también pues la visibilidad que tenga un artista, la divulgación, eh, pues lo hace como entrar y circular por ese mundillo del arte colombiano específicamente. Claro, eso que usted dice es muy interesante porque leyendo uno de los libros de los salones de artistas colombianos, por ejemplo, Marta Traba le hace un determinado momento una crítica a Alejandro Obregón, precisamente por unas obras del carnaval que él hizo y que ella desmerita, es decir, no le da esa trascendencia, esa importancia, porque se sale de ese esquema que él venía trabajando, que es el cubismo, si no estoy mal. Él pasó por unas etapas. Y eso me recuerda a lo que usted dice ahora, es decir, eh, hay unos criterios
se da en este mundo del arte colombiano, por ejemplo, donde el artista Nito Cecilio no podría entrar. Creo que a eso es lo que va esta conversación. Sí, es exacto, porque bueno, para la localidad puede ser importante, como les digo, pero realmente no es visible a nivel nacional. Y pues si nos ponemos a buscar casos de pintores locales o de artistas locales, seguramente vas a seguir encontrando algunos que se están o que han estado dedicados directamente a esta temática del carnaval de la ciudad. Pero sí, como te digo, en el caso de algunos que pues ya fallecieron o que tienen una gran trayectoria, pues solo fueron como algunos momentos y momentos muy cortos pues en su producción. Pero de pronto Lorca fue el que lo trabajó un poco más, pero el resto fueron como pequeños casos de artistas que, digamos, trascendieron más allá de lo local. O incluso, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco más reciente del recién fallecido. Bueno, falleció el año pasado Alfonso Suárez, que era un artista de performance. Y él en uno de sus performances, también muy conocido a nivel local, eh, fue el de la farota. Fue este performance de la farota, con el cual creo que también se ganó un salón regional y se presentó en Cartagena. No es su performance más reconocido, pero sí está dentro de su provisión y pues además era como muy popularizado, sobre todo en tiempos de carnaval, cuando Alfonso presentaba este performance que también hablaba un poco de sus raíces como personaje ribereño nacido en Monpós y luego pues radicado en Barranquilla. Pero sí, como te digo, puedes ir buscando, uno podría ir buscando, pero miren, en el caso de Alfonso Suárez, es ese performance nada más. No vamos a encontrar como otra obra que sea como más diciente o que sea más directa al carnaval, y así seguramente vas a encontrar pero no es como que sea como una temática lineal en la obra de un artista trascendente, por lo menos en el Caribe que yo conozca, no sé. Otro ejemplo podría ser Noé León. No, la trayectoria de Noé León, que se da Exact, mucho con él. exact, exactamente, y lo que te digo yo, pues tú puedes ver Noé León donde representa como una Hay una especie, sola, hay sí, una sola creo donde va como desfile. no, el desfile, donde va el Viva desfile de Cecilia primero. carnaval. Entonces, miren que eso lo toca en una de sus piezas. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Luis Ernesto Arocha, que fue artista y también fue cineasta, y ustedes pueden ver su famosa pieza eh, que se llama La Ópera del Mondongo. Y pues claramente tiene muchos elementos del carnaval, eh, ese largometraje o cortometraje. eh, y miren, bueno, Luis Ernesto Rocha pues falleció también y también lo tocó en su momento. Y podemos ver otras cosas de Luis Ernesto donde no necesariamente trabaja con el carnaval. Y así, yo creo que nos podemos ir acordando y vamos a encontrar como que seguramente cada artista lo tocó en su momento, pero no de una forma lineal en su trayectoria o no lo han tocado de una forma enteramente lineal como puede ser el caso del pintor Nito Cecil. Sara, te corresponde la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan a nivel local para difundir el arte pictórico del Carnaval de Barranquilla?
Yo creo que, bueno, lo que sucede es que, ¿cómo te explicaría eso? Es que la temática de los artistas, o por lo menos de lo que yo veo que hacen recientemente, como las iniciativas que hacen, por ejemplo, hacen como una especie de salón departamental del carnaval, no sé si ustedes lo han visto, pero si ustedes ven las obras que allí participan y las pinturas, las esculturas, las fotografías, lo que presenta ese salón es meramente superficial a lo que se ve en el carnaval, ¿sí me entiendes? No hay como un giro de la tuerca, no hay como otra mirada distinta a la que le puede dar, pues, ¿a qué me refiero? Es decir, si en ese salón puede estar una obra donde pues, es una pintura de un negro de Santa Lucía, puede haber una fotografía donde es un diablo arlequín de Sabana Larga. Entonces, es eso, ¿sí me entiendes? Entonces es eso, entonces no hay como una propuesta distinta, novedosa, que le dé otra lectura a lo que ya nosotros vemos, porque eso es lo que se ve en el carnaval. O sea, quien va a un desfile, quien va a alguno de estos eventos, pues se, se puede tropezar o puede mirar mediante la televisión o videos, etcétera, estos actores, estos bailarines y todas estas comparsas que hacen parte del carnaval. Entonces terminan siendo como la representación de lo que nosotros vemos. Entonces eso realmente no trasciende mucho. Entonces yo creo que un obstáculo pueden ser los mismos artistas. O sea, aunque parezca extraño esto que les voy a decir, pero es un mismo obstáculo porque es que no hay una propuesta distinta a la mera representación. O sea, nadie va y toca otras cosas en el carnaval porque bueno, en la época de Noé León, ahorita que Jesús estaba recordándonos ese caso, en la época de Noé León era válido, eran otros años, eran los 50, pues una pintura representativa era normal. El mismo Obregón, estamos hablando de la década de los 50, el mismo Hernando Figurita Rivera, pero en estos tiempos hacer lo mismo que ellos hacían hace 50, perdón, en la década de los 50, pues no tiene sentido. Entonces yo creo que eh, el obstáculo es ese mismo. Pues por otro lado, pues los espacios en la ciudad no son muchos, pero yo realmente eso no lo llamaría un obstáculo porque si los espacios no están, hay que crearlos. No necesariamente es un museo el que debe mostrarlos o que debe validarlos. Si hay buenas producciones, el espacio se crea, se produce. Yo creo que en algunos casos he visto que hacen, bueno, es lo mismo de lo que estaba hablando antes, que es la mera representación, pero por ejemplo en algunos casos hacen muestras a cielo abierto en el barrio abajo. Entonces miren, pues cómo no hay necesidad de estar como en la institución museal, con aire, en el cubo blanco. Entonces, para que se den cuenta ustedes que no, para mí no sería un obstáculo el tema de los espacios, aunque pues, ¿quién no desearía tener un museo para mostrar sus cosas? Pero yo creo que no, por ahí no va la cosa. Eduardo, se escucha muy bajito. No sé, ¿me escuchas mejor ahí? Sí. Entonces, yo creo que no, la cosa no va por tanto por una carencia de espacio, de infraestructura, porque los espacios se crean eh, siempre y cuando se tengan unas buenas propuestas, una buena producción. También es un tema pues de curaduría. El otro día precisamente que estábamos visitando el Museo del Carnaval, en una actividad del museo, del Museo de Arte Moderno, eh, allí estaba hablando con una de sus eh, personas encargadas del área administrativa, se me escapa el cargo que tiene, pero ellos tienen una sala en el primer piso, que esa sala pues se diseñó con el fin de que sea para exposiciones temporales. Entonces se supone que en esa sala deben presentarse distintos proyectos artísticos, pues en
en esa temática o en esa línea de trabajo del carnaval. Entonces, por allí deberían estar circulando artistas. Ahora no está activa, tienen como una carroza eh, diseñada por un artesano, que pues la mayoría, algunos son artistas, pero también otros son artesanos, eh, los que construyen estas carrozas o estos trailers. Entonces eso es lo que está actualmente. Debería ser como una sala eh, temporal muy activa de este museo, pues que proponga una agenda de exposiciones temporales durante todo el año con distintos artistas. Entonces, ojalá la activen, ojalá, entiendo que también vienen pues de salir de un periodo de pausa por la pandemia, ojalá puedan hacer cosas ahí. Pero sí, hablando de obstáculos, puede ser ese. Yo creo que también hay, hay, hay poca gente, me refiero desde el ámbito de la curaduría, que se le ha medido a proponer cosas. Porque bueno, estas iniciativas como el Salón Departamental de Carnaval, creo que, o no sé si es distrital, pero esta iniciativa del salón, como para ponerles un caso, pues seguramente hay algunos otros casos puntuales de exposiciones que se hacen en el marco del carnaval. Eh, esa iniciativa pues no está planteada por un curador. Es una persona que es gestor cultural, que es artista, y que lo que hace básicamente es una coordinación de esta muestra. Pero como tal no hay como un contenido, no hay como una propuesta curatorial en la cual se quiera dar una lectura, en la cual se quiera dar una reflexión sobre lo que es el carnaval actual, para dónde va, qué fue ayer. Entonces no hay como una propuesta fuerte de contenido desde curaduría para trabajar en la temática del carnaval, o por lo menos yo no la he visto. Recientemente no la he visto. Es una muestra donde se cuelgan obras muy ligadas a lo representativo y ahí está. Eso no pasa nada con eso. Es decir, se los digo ahora con toda la franqueza del caso, pero esa muestra, en el caso particular, no debería estar citando el nombre del salón departamental porque pueden haber otras, pero en particular, como lo estamos tomando de ejemplo, esa muestra que ustedes pueden ver el año que viene, que seguramente la van a hacer porque creo que la hicieron en formato virtual y la han hecho presencial, esa muestra pues no, ¿qué sucede? Pues se hace una exhibición, se hace una inauguración y casi que allí muere, es decir, esas obras no circulan por otro lugar, esas obras yo creería que muy difícilmente entran a colecciones importantes, y cuando hablo de colecciones importantes me refiero pues a las institucionales, Banco de la República, museos, etcétera. Entonces eso no pasa nada con esos artistas, ni alguno de los participantes va y pues gracias a eso va y circula por otro lado. Muy poco se ve eso realmente. Entonces, como para darles un ejemplo claro de lo que sucede con esas muestras, ¿qué otro obstáculo podría ser? Yo creo que sí, es un obstáculo también de pensamiento, de creatividad por, por, por los propios artistas. Seguramente hay algunas iniciativas que le están apostando a hacer otras cosas. Ahora mismo no la recuerdo o no sabría o no la conozco, pero las que uno logra como ver así, bueno, a nivel pues de recursos públicos, existe pues existe un par de portafolios, uno distrital y uno departamental. Y el uno más que todo va encaminado es a, a sostener o como su nombre lo dice, a entregarles un estímulo económico a estos actores del carnaval, pues que en su mayoría son disfraces, comparsas, etcétera, pero como tal no hay como un estímulo específico, bueno, me refiero al del distrital, como para producir obras o para producir curadurías o exposiciones con esta temática del carnaval. En el caso del departamental, también pasa lo mismo, a diferencia que, bueno, ellos apoyan una que otra iniciativa
de, de exposiciones o de prácticas en espacio público como murales, que no son muchos, pero también pasa igual, o sea, termina siendo un ejercicio representativo, además que el recurso es muy poco y uno realmente no ve nada, no ve nada interesante de esos resultados. O sea, es lo mismo, qué sé yo, si los diablos arlequines de Sabana Larga reciben su estímulo, pues ellos siguen haciendo sus presentaciones, etcétera, etcétera. Pero a nivel de arte y de pintura, pues no veo como que el portafolio tenga como una beca para artistas con trayectoria, de mediana trayectoria, o para producir exposiciones, o para producir un libro, una publicación. Eso en el portafolio no está. Esa línea no se trabaja. Entonces también ahí podemos decir que hay una falencia o un obstáculo por parte de la política cultural local. Bueno, tú has dicho cosas muy interesantes que nosotros hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, eh, lo que tú hablas de esta reproductibilidad de las obras, es decir, se vuelve muy mimética. Eh, lo que vemos lo reproducimos y no hay ese espacio para crear o para proponer otras cosas distintas a las que ya hay. Y en parte eso sí tiene que ver mucho con los artistas. Yo diría más que todo porque no tienen una formación respecto al tema del carnaval. Y de pronto los que la tienen, no es que lo aborden, o por lo menos ahora que yo haya visto como artistas con formación, pues son pocos los que le interesa un poco pues, trabajar esta temática del carnaval, que debería realmente, yo pienso que sí, hay muchas cosas por trabajar, eh, pero bueno, no se hace. Otra cosa interesante de la que habías hablado, pues de ese espacio donde, en el Museo del Carnaval, perdón, donde había un espacio en el Museo del Carnaval para los artistas. Algo que en especial a nosotros cuando fuimos a esa visita guiada, es que en el perdón, del primer piso que sería de arriba para abajo, como nos lo mostraron, eh, nos muestra la historia de este fenómeno de este magno evento del carnaval, pero desde una mirada eurocéntrica. Quiero decir, no logramos encontrar, como desde la perspectiva caribe colombiana, cómo funciona este carnaval, ya que el carnaval en sí, caribe, el americano, es distinto al europeo. El hecho de que haya una mezcla de culturas, la indígena, la africana y la europea, ya da a entender otra forma de concebir este fenómeno. Y esa visita, pues, nos dimos cuenta de eso, ¿no? De, de cómo nos cuentan la historia precisamente de este carnaval, pero digamos, sin nuestro, ¿cómo te lo explico? Sin nuestra concepción o sin la concepción de del, del carnaval americano. ¿Eh? Me refiero más que todo al carnaval caribe americano. Así es, totalmente así es. Bueno, Eduardo, la siguiente pregunta es una afirmación de un sociólogo, Pierre Bourdieu, que requiere de mucha atención porque es una afirmación muy larga. Entonces no sé si quieres que te la pase por WhatsApp para que las tengas ahí presente. Sí, como quieras, si quieres pásamela y la puedes leer, las dos cosas. ¿Vale? Bueno, según Bourdieu,
decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte. Es una construcción social, un producto de la educación. De esa afirmación, tenemos dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? Déjame terminar de leer aquí. Son dos preguntas. Sí, de esa afirmación hay dos Sí, preguntas. déjame leerla bien. Vale. Sí, ya entiendo un poco a dónde quieren ir. Y bueno, mi interpretación, no sé si me equivoco, pero va un poco en este sentido. ¿Qué opinión merece dicho ser? Bueno, sí, claramente lo que hablábamos ahorita de estas representaciones y exposiciones que se hacen en la ciudad, pues responden a un arte que no es consecuente con su época. Eso es importante que lo tengamos claro, porque bueno, la modernidad ya pasó. Entonces, que alguno de esos artistas salga haciendo una pintura igual a la que hizo Obregón y representando el carnaval o similar, pues ya eso está descontextualizado en la época actual. Pero bien, si el barranquillero o el ciudadano del común sabe diferenciar entre lo moderno, lo contemporáneo o lo posmoderno, pues hay personas que se acercan a esta pintura representativa del son de negro, por ponerles un ejemplo, y les parece la maravilla. O sea, dicen, esto es una pintura, esto lo hizo un artista, esto es una obra de arte. Entonces ahí es donde entra uno a cuestionar si eso como tal es una obra de arte. O sea, cuáles son las características que debe tener una obra de arte. Eh, entonces, yo creo que sí, pues empezando porque el público general no tenga esa formación como para lanzar un juicio o un criterio sobre si una obra es moderna, sobre si una obra es extemporánea, sobre si una obra está bien con su contexto o está mal.
pues eso no lo hay. Realmente, no nos digamos mentiras, el público que está formado, que tiene contacto con el arte en la ciudad, es poco. Y una obra contemporánea, con otros recursos, con otras resoluciones o otra disposición técnica distinta a las tradicionales como la pintura, la fotografía, la escultura, les puede parecer demasiado extraña e incluso pueden generar sensaciones de rechazo. Entonces, yo creo que también es un tema de formación, y también, pues, ¿qué te digo yo? Depende también al contexto formativo en que hemos ido creciendo. Es decir, cuántos tenemos contacto a un museo de arte. O sea, cuántos museos de arte tiene la ciudad de Barranquilla, cuántos tiene el departamento del Atlántico, cuántos tiene la región Caribe. Saquen cuenta, saquen cuenta. Y estamos en una carencia abismal, entonces eso es producto de eso también. Sí, correcto. De hecho, eh, en lo que te refieres a formación, eso es lo que habla de este crítico, ¿no? Este sociólogo Pierre Bourdieu respecto al concepto de la libido artística, es decir, cómo tú generas público y cómo ese público consume lo que hay en su época, en su texto. Respecto a eso, la siguiente pregunta es, ¿esto es una cuestión que le interesa a la comunidad barranquillera a nivel cultural? Pues la respuesta es no. O sea, la respuesta es cortante, es no. Eh, la ciudad barranquillera no le interesa. Pues cuando hablamos de comunidad barranquillera, pues en su mayoría, puede que algunos no podría generalizar completamente, pero en su gran mayoría no les interesa. Y a la prueba está que yo estoy casi seguro, parece absurdo esto que voy a decir, eh, pero creo que es real, y estoy más seguro que hay gente, o creo que hay mayoría de gente, que conoce a La Ventana del Mundo, que se hizo, qué sé yo, hace unos 4 o 5 años, no sé. Hay mucha más gente que conoce La Ventana del Mundo que la que conoce el Museo de Arte Moderno en sus casi 25 años de estar funcionando. Entonces, ustedes van a La Ventana del Mundo y ¿qué encuentran? ¿Qué se puede hacer allí? Además de tomarse una selfie, una foto, díganme otras cosas. Ya, no hay nada. ¿Sí me entiendes? No hay otra cosa que puedas hacer ahí. Y bueno, tú vas a un museo, además de ver obras, pues el museo también cuenta con una programación educativa, desde talleres, conferencias, charlas, conversatorios, música, proyección de cine, etcétera. Entonces, hay una variedad. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en esa competencia, pues el museo es derrotado completamente, y no es un tema de infraestructura, y no es un tema porque el museo sea un museo pequeño que esté funcionando en 2 apartamentos. No, no se trata de eso. No se trata de eso porque pues la gente debería buscar los contenidos culturales y consumir ese tipo de cosas que verdaderamente ayudan a la formación y llenan y facilitan el entendimiento de la cultura y el arte. Pero bueno, eso es como por poner un ejemplo, y realmente a la comunidad no le interesa. Y ahí están, o sea, y podemos seguir dando otros casos y otros ejemplos, así que no es una cosa que pase solamente con este ejemplo que le ha dado, si se da con otras instituciones también, no solo la del museo, porque yo trabajo ahí, pero también se da con otras instituciones culturales de la ciudad. Correcto. Ya por último, para finalizar,
Es que el arte pictórico del Carnaval de Barranquilla eh, tiene alguna importancia para la conservación de nuestras tradiciones. Pues yo indiscutiblemente sí, sí, tiene una importancia muy grande. Eh, yo no sé ahora, como les decía, el caso puntual de lo que están haciendo algunos pintores o artistas, pero en el caso particular de esos documentales y esos videos que hizo Luis Ernesto Arocha, pues hoy son patrimonio, hoy nos sirven de material de estudio, hoy podemos ver muchas cosas que han ido cambiando o que ciertas personas que han estado al frente o que están al frente de la organización del Carnaval de Barranquilla han sugerido cambiar o transformar. Entonces, es gracias a esas evidencias fotográficas o de videos que nosotros nos podemos dar cuenta eh, de varios aspectos allí sociológicos, estéticos, eh, en esos desfiles y en las actividades de carnaval. Eh, y en lo otro, pues en la pintura, como les decía, bueno, les pongo un caso particular, por ponerles un ejemplo. En la colección del museo, que son más de 500 obras, me atrevería a decir, no sé, pueda que, que se me esté escapando, pero que no hay una sola obra con la temática del carnaval. Imagínense, y es el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Entonces, ¿qué pasa allí? No es que no hayan artistas que no trabajen esa temática, porque como lo hemos venido hablando aquí, sí los hay. Pero lo que sucede es que no han sido tan relevantes o trascendentes para ser parte de la colección del museo. Es lo que puedo deducir o entender. Eh, sí, porque no necesariamente eh, porque no sea un museo del carnaval, no pueda que tenga una pieza de algún artista que trabaje esto. No necesariamente eso. Ahora, entre otras cosas, el Museo Reciente del Carnaval no colecciona o no tiene una colección. Eh, y bueno, yo creo que es eso. O sea, no,